¿Los derechos de autor existieron siempre? ¿Cuántas obras ha creado la humanidad desde el comienzo de su historia? Muchas, ¿no? Sin embargo, si bien sabemos que el derecho nace en el mismo momento en que el autor crea una obra, pasó mucho tiempo hasta que este derecho fue reconocido por la ley. Se tuvieron que dar una serie de condiciones sociales, históricas, económicas y culturales para que esto sea posible. Y estas condiciones ocurrieron justo por el año más o menos 1450, fecha en la que aparece justamente la imprenta. Con la imprenta de tipos móviles fue posible la reproducción de miles de copias y en consecuencia se produjo una separación entre la creación intelectual como entidad separada del ejemplar en sí. Recuerden que antes de la imprenta los libros se escribían a mano y cada uno de ellos era único y irrepetible. Por lo tanto, el autor era reconocido como propietario de esa obra, de ese libro. Pero con la imprenta surgió la duda. ¿Quién es el autor del libro? ¿El que lo escribió o el que lo reprodujo con este nuevo invento? ¿Ustedes qué creen? Bueno, durante muchísimo tiempo se consideró que el dueño de esa obra era el imprentero. Pasó mucho tiempo hasta que apareció el Estatuto de la Reina Ana, que fue la primera ley de derechos de autor. Esta ley otorgaba a los autores, y no a los imprenteros, un derecho exclusivo sobre sus obras, por un plazo de 14 años, plazo que se extendía por otro tanto si al finalizar el primer lapso el autor seguía vivo. Vemos entonces cómo este invento, la imprenta, provocó realmente una revolución. ¿Y qué pasa ahora con Internet? ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre estos dos inventos revolucionarios? Bueno, en principio, ambos permiten copias idénticas. Además de eso, podemos acceder a los recursos que cada uno provee a muy bajo costo. Y la imprenta ha revolucionado los derechos de autor. Por eso se piensa que Internet promete ser tan importante como la imprenta de Gutenberg cuando hablamos de legislación autoral. Pero con Internet las cosas se complicaron un poquito más en cuanto a la legislación. Esto se debe a que nos presenta como dos caras de una misma moneda. Por un lado, se ha convertido en un gran aliado de los autores porque han logrado muchos de ellos trascender sus lugares de origen para que sus obras logren realmente llegar a puntos inimaginables, ¿no?, del planeta. Pero por otra parte, justamente esa universalidad, esa difusión y esa expansión que propone Internet hace que sea muy difícil controlar la explotación ilícita, debido justamente a la imposibilidad de controlar por esta característica universalista que tiene Internet. Hoy podemos decir que cuando hablamos de derecho de propiedad intelectual, se ponen en juego distintos intereses. El primer interés es el interés del autor en ser reconocido. Este, por supuesto, es un interés legítimo, ¿no?, que tiene quien asume la paternidad de una obra por haber sido su creador. Luego tenemos los intereses que tienen los titulares de esos derechos. Recuerden que ser autor no implica necesariamente ser siempre el titular. El autor puede ceder los derechos a la titularidad de la obra. Entonces hay personas que, por medio de un acuerdo con el autor, y son los titulares de esa obra y, por supuesto, tienen un interés que proteger. Por otro lado, existe un interés colectivo social en que se fomente la creación de obra. Esto es muy importante porque, por supuesto, cuanto más se fomente la creación de obra, más beneficios tendremos la humanidad en general. Todos hemos logrado un nivel de bienestar a raíz justamente de la creación, la creatividad y la inventiva de muchas otras personas. Y esto es lo que pretende justamente proteger la ley de derechos de autor, fomentar la creación de obras, alentar a que los autores sigan creando. Y por último hay otro interés que también es colectivo social y que tiene que ver con la posibilidad de que toda la humanidad pueda acceder a esos bienes culturales. Estos dos últimos intereses son justamente los más antagónicos y son los que han generado de alguna manera dos corrientes filosóficas con posturas bien distintas. Son las que se conocen como copyright y copyleft. Copyright se refiere a todos los derechos reservados. Y hay que tener presente que cualquier obra que no tenga ningún tipo de permiso o autorización expresa debe ser considerada con licencia de tipo copyright, es decir, todos los derechos están reservados. En cambio, el copyleft
significa justamente que algunos derechos son cedidos por sus autores. Dentro de la de copyleft vemos que existen distintos tipos de licencia. Creative Commons, que es una de las licencias más conocidas internacionalmente. Creative Commons es una organización sin fines de lucro que promueve el intercambio y la utilización legal de las obras que están protegidas por justamente los derechos de autor. Es como un intermedio entre esta postura de todos los derechos reservados hacia una postura un poco más flexible que dice algunos derechos reservados. Estas licencias de Creative Commons utilizan estos iconos que son los que nos advierten como usuarios qué permisos son los que tenemos sobre algunas de las obras que poseen estas etiquetas. La primera de todas es la de atribución, es decir, hay que mencionar siempre al autor de la obra. El siguiente icono nos indica que esa obra no puede ser usada con fines comerciales, justamente porque vemos que está tachado el signo pesos. Si no estuviera tachado lo podríamos usar justamente con fines de lucro. Los siguientes dos iconos aparecen en forma alternada, es decir, o una opción o la otra. La primera indica que esa obra debe ser usada exactamente como fue creada por el autor, y la otra indica que tenemos autorización para hacerle modificaciones a esa obra. Para poder hacer uso entonces de estas licencias Creative Commons sobre nuestras propias obras, simplemente hay que ingresar a la página web de Creative Commons y cumplir con esos 3 pasos que se indican acá. Van a encontrar en esta aula virtual, en la sección recursos, un tutorial que les explica paso a paso cómo agregar una etiqueta de licencia Creative Commons a cualquiera de las obras que nosotros subimos a la web. Finalmente, vale aclarar que en la Universidad de Lanús, a partir del año 2016, con la resolución 2, se crea el artículo 1, que declara de interés institucional la realización, promoción y difusión de actividades relacionadas con el uso de tecnologías libres y o abiertas por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria. Es decir, desde nuestra universidad se promueve justamente el uso de tecnologías y por extensión de recursos libres con fines educativos. Además de estas licencias Creative Commons, tenemos a disposición gran cantidad de repositorios de recursos libres, es decir, sitios donde uno puede obtener imágenes, documentos, textos, música que han sido subidas a la web con la finalidad de que cualquiera pueda utilizarla con la única condición, como decíamos, de mencionar el autor, sin necesidad de pedir autorización a sus creadores. En el botón recursos van a encontrar también los enlaces que los llevarán a estos repositorios de recursos libres para que puedan explorar libremente.